Ahí se va a escuchar, perdón. No, decía eso, que dijeran como, aunque sea, no sé, una onomatopeya, algo que no hace falta que todos estemos excelentes y que lunes. Bueno, vamos al grano. Tenemos una clase más breve, tenemos el miércoles parcial. Ah, no me desconozcan ahora porque ya estaba avisado. Ah, que me hace cara como si no. Bueno, tenemos parcial el miércoles. Le vamos a mandar por el aula virtual en qué aula les va a tocar. Va a ser la H o la F. Todavía no dividimos si va a ser por orden alfabético, o si con algún otro criterio. Así que en principio nos vemos acá de manera presencial el miércoles. Para las personas que están de manera virtual, recuerden que los parciales sí son presenciales, o al menos en esta instancia. Así que en realidad tengo que hablarles ahí, a las cámaras. No me acostumbro a las cámaras. Eh, Eso, es presencial, no hay forma de hacerlo de manera remota al parcial, así que nos vemos acá. Dudas, preguntas, consultas, comentarios, cosas que quieran decir. ¿Cómo? No, fíjense que en el aula virtual ahí les pusimos hasta los textos de Klimovsky. Sí, digo, los primeros que vieron con Javier, eso entra. Pero ahí en el aula está súper claro hasta dónde, qué texto, es todo la unidad uno y esa primera parte de la unidad 2. Individualismo y holismo lo vamos a ver la semana que, formalmente lo vamos a ver el lunes. Así que va a ser un contenido que vamos a ver post parcial. No te escucho porque el resto está hablando, entonces no te alcanzo a escuchar, perdón. Me voy a tener que acercar porque no te escucho. Algo de las clases, pero bueno, lo chequeamos ahora en un ratito. Para mí no ha entrado, pero digo, sí, probablemente es que para... Con Javier comenzaron a ver la unidad 2, entonces tenían que ver algunas cuestiones generales de lo que implica la unidad 2. Yo creo que no entra, pero ahí lo chequeamos porque está puesto en el aula que entraba y que no, así que ahí lo vemos. Pero sí, efectivamente, aunque Javier tiene que haber hecho alguna mención en carácter al menos genérico para que puedan comprender de qué se trataba lo que iban a empezar a trabajar con él. Así que eso no quiere decir que quizá entre la discusión entre el individualismo-holismo, el sujeto-estructura. Ya vamos a ver todas las aseveraciones que tiene ese debate en la teoría social a partir del lunes. Pero está bueno, lo pregunto y lo revisamos. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta, algo que no quede claro? ¿Tienen que traer virome? Sí, qué buena pregunta. No, tiene una gran parte, nos juntamos hoy a armarlo, pero lo que sí hay como alguna certeza es que gran parte son choice. Eh, unas choice, debo decir, no engañosas. Es una cosa, la otra o la otra. No va a haber, creo yo, por lo que estuvimos conversando, no va a haber A y B son correctas y esas cosas no. Si son tres opciones, hay una que es válida y dos que no. Digo, pero sí, la gran mayoría va a ser choice porque son un montón. A mí me encantaría oral o me encantaría escrito, creo que sería mejor poder conversar o que ustedes puedan desarrollar, pero al menos en este parcial no, capaz que en el próximo algo de desarrollo hay. Pero sí, en general la estructura es eh, más choice, opciones múltiples. O que por ahí completen una idea, no sé, las ideas, ¿me escuchan? Las ideas principales o las discusiones principales en la modernidad están vinculadas a eh, hay un lugar central del hombre vinculado a la... ¿Qué palabra podría ir ahí? Estamos haciendo un repaso en vivo, me encanta. ¿Qué? Bien.
estamos, parcial básicamente va a ser sobre modernidad. Y alguna cosita ahí de ese texto que ya vimos, que vieron con Javier de unidad 2, pero digo, en términos generales, modernidad. Más allá de las visiones, la visión estándar, la visión crítica, que ahí voy a recuperar, alguna de ustedes hizo un comentario re interesante que yo le respondí, no sé si vieron esa pregunta y esa respuesta en el aula, cuando el compañero preguntó, gracias. Bueno, ahí yo lo retomo, pero digo, no nos vamos a meter en esa, porque no hay posicionamientos desde los autores que trabajamos en la cátedra, o sea, sí hay mucho posicionamiento, pero no es que unos son estandaristas y otros críticos. Ambos intentan dar cuenta de porciones de dónde mirar esos fenómenos sociales. De lo que estamos hablando es de la irrupción de la modernidad como fenómeno histórico, político, social, y que eso es otorga o posibilita el pensar algunas cuestiones que después podemos ver desde las ciencias sociales en particular. ¿Hay una irrupción de qué? ¿Qué es lo que irrumpe? Si tuvieran que definir una palabra para decir en la modernidad se caracteriza por la irrupción de la... Esperen. Entonces, una pregunta podría ser, hemos trabajado en clase que la modernidad implica un cambio económico, político, social, cultural, por sobre todo, en las formas de organización social de la sociedad. Hasta ahí estamos. En ese sentido, podemos identificar que hay una irrupción de la razón. Exacto. Digo, puede llegar a haber alguna pregunta de ese estilo. Pero digo, son palabras centrales, no le van a preguntar cómo se llamaban los barcos en los que Cristóbal Colón, digo, para pensar el eurocentrismo y los aportes de Dussel, si era la niña, la Pinto, la María, que lo deberían saber igual. Pero más allá de eso, digo, van a ser preguntas así, digo, de contenido mucho más general. Si es que llega a haber alguna de esas preguntas para completar. Pero en general van a ser choice. Bien, otra pregunta, otra consulta, otro comentario. ¿Están para rendir? Entonces, saquemos una hoja, la vamos ahora. Se evita. ¿No? Oh, qué aburridos que son. Podremos resolver más rápido. Y yo no vengo el miércoles, no, mentira. No, vamos a venir el miércoles. Vamos a estar los dos con Javier, nos vamos a dividir uno en cada aula, porque bueno, son bastantes, así que vamos a hacer dos aulas. Pregunta, consulta, algún comentario, algo que quieran decir vinculado a la materia. Probablemente tengan muchas cosas para decir, pero... ¿Nada? Bien. Yo lo que les propongo... Ah, sí. Está re preguntón, me encanta. Sí, sí. ¿No lo vieron con Javier el miércoles pasado? Porque el miércoles pasado, o sea, el lunes hubo paro, yo no vine. Además de eso, estaba muy enfermo, a punto de no poder hablar. O sea, fue como una combinación. Creo que políticamente hice paro, pero mi cuerpo no. Estuve en la guardia el lunes pasado a esta hora. Así que agradezcan que estoy vivo. Yerba mala nunca muere, dicen por ahí. Nada, bueno, eso. El lunes yo no vine, pero el miércoles Javier me preguntó qué cosa quedó por fuera. Y yo le dije, sería bueno que puedan trabajar contexto de surgimiento de las tres disciplinas en el marco del surgimiento de las ciencias sociales y alguna cosita de posmodernidad que era lo que íbamos a ver el lunes pasado. ¿No? Ah, o sea, como que hicieron un repaso. Bueno, podemos conversar dos o tres cositas sobre las tres disciplinas y sobre posmodernidad. Yo no lo había pensado, pero lo charlemos, digo, me parece que está bueno. Ahí voy ahí. Vos estabas diciendo algo. Sí, gracias por avisarme que había algo acá. A ver.
Sofi, ahí lo vamos a retomar. Gracias por hacer la pregunta. Pero les voy a hacer una propuesta para eso. Estaba viendo si había alguna duda general. Entonces, como cosas generales, que igual se les pido que ahora lo registremos, como cuestiones generales tenemos entonces alguna cuestión del contexto de surgimiento de las carreras, de las disciplinas, perdón, algo de posmodernidad, aunque sea poquito y por encima, pero para que les sirva leer el material, y lo de visión crítica. Yo lo que les voy a proponer es, porque es verdad que yo me puedo parar acá y decir todo lo más que pueda, como loro. Ahora, me gustaría que lo pensemos juntos. Entonces, y no lo digo porque no tenga ganas de hablar, que un poco de reposo de voz no me haría, sí, de reposo de voz no me haría mal. Me parece que puede ser una buena oportunidad para que pongan en práctica, poder compartir algunas de las cosas que saben, a conciencia de que estamos en un espacio de aprendizaje y se pueden equivocar. El miércoles no, sería ideal que no se equivoquen. Hoy sí se podrían equivocar todas las veces que quieran. Así que yo les propongo que hagamos el repaso, miremos las cuestiones y ustedes siéntanse libres también de poder preguntar, de decir cómo creen que es alguna cuestión. Si hay algún acierto, yo lo voy a marcar. Si hay alguna cuestión de revisar, también le voy a marcar. Lo ideal es que lleguemos en las mejores condiciones posibles para el miércoles. ¿Estamos? Para eso, y retomando ahí lo que dice Sofi, que ahora le voy a tomar, yo lo que les propongo es que lo hagamos un poquito más interactivo. En ese QR, yo les propongo que eh, a quienes están virtual también, que puedan ingresar y que puedan, o sea, loguearse y les va a tirar una pregunta que es repaso, preguntas parcial. Pongan ahí todas las preguntas que tengan en relación. Tómense 5 minutos. Sí. ¿Qué querés que haga? Ah, que lo ponga en uno. Ay, pero me estás pidiendo algo muy difícil que no sé cómo hacer, pero lo voy a intentar. Ah, perfecto. Nada, vos no. Bueno, ahí voy. ¿Alcanzan ahí? ¿Se pueden acercar o ese tipo de cosas? Eh, yo lo que les voy a pedir es que se tomen 5 minutos, 5, 8 minutitos, y que a conciencia mirando el apunte, que puedan hacer preguntas sobre aquellas cuestiones sobre las que no comprenden. Cuando digo esto les estoy diciendo, no me pongan qué es la modernidad, porque eso puse yo, porque digo, eso implica un andamiaje de explicación mucho más complejo que yo no voy a poder hacer en un repaso con tantas dudas. Ahora, yo lo que le propongo es, pongan a que yo no comprendo qué dice Dussel cuando habla del eurocentrismo como práctica hegemónica, colonizadora. Bueno, eso es una pregunta que tiene otro grado de complejidad. Entonces, yo les pregunto que hagan ese desarrollo puntual, que pongan una o la cantidad de preguntas que ustedes quieran y hacemos ahora una selección de esas, las que podamos responder, las respondemos hoy, y aquellas que yo vea que son un poco más gruesas, les sugiero que lean, y algunas otras quizás yo se las respondo esta tarde por el foro de consultas. Pero digo, me parece que está bueno que queden como registrado en algún lugar todas aquellas preguntas, dudas que pueden surgirle a partir de mirar el programa. ¿Estamos? ¿Lo puedo ampliar ya o lo dejo así? ¿Ya se pudieron loguear? ¿Abrieron el Mentimeter? Yo estimo que sí.
Una aclaración. Fíjense que en respuesta en el aula yo ya había puesto lo de que entraba y es unidad uno completa, unidad 2 nota de cátedra hasta la página 64 más Klimovsky, los 4 capítulos que tiene el texto que está seleccionado. ¿Queda claro que entra? O sea, aquellas consideraciones iniciales sí entran, digamos, eh, que son esas hasta la página 64, que son muy poquitas, deben ser 11 páginas del manual. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Más o menos? Gracias a esa gente que pone deditos, los quiero mucho. Ese horario está adelantado, pero dice que son las y 31. Son las y 24 en realidad. Pero hasta las y 35, ¿les parece? Hasta las falsas y 35, o sea, 4 minutos más. ¿O requieren más tiempo? Bueno, en 4 minutos vemos.
Bueno, me parece que tuvimos un rato significativo para hacer preguntas. Si se les van ocurriendo otras, pueden dejarlas ahí. Digo, no cierren el- la aplicación. Eh, bueno, vamos a intentar ver qué hay. Vamos a leer juntos y ver con qué nos encontramos. Bueno, bueno, no voy a responder todo esto. O sea, todo bien, pero quiero aclarar que esa la puse yo. Nadie se me está riendo, esa la puse yo para ver si andaba bien antes de mandárselo a ustedes. Bueno, hago una lectura rápida de qué preguntas hay y hacemos una preselección, ¿les parece? ¿Sí? Quienes están de manera virtual pueden prender el micro si quieren decir algo. ¿Qué es la visión crítica y estándar? ¿En qué se diferencian? Esa es una pregunta central, eso lo vamos a retomar. ¿Alguien tiene buena letra? ¿Alguien se anima a ayudarme? Te quiero mucho. No, porque por ahí podemos ir anotando, porque a mí se me va a olvidar qué cosas vamos a ir. ¿Te parece? Gracias. Entonces, la diferencia entre la visión estándar y la clásica, la crítica, sería una de las cuestiones que vamos a retomar. Bien, ¿cuál es la diferencia entre los procesos de modernismo, modernización y modernidad? Esta pregunta yo me voy a detener acá porque es, es culpa mía. No, mentira. En los textos ustedes van trabajando y van viendo la modernidad en términos generales y el inicio de los textos del material de cátedra lo que va diciendo es, che, hay un conjunto de elementos vinculados a la tecnología, vinculado a los avances tecnológicos, que son constitutivos para pensar la modernidad. Hay otros que están vinculados a una dimensión sociocultural, en términos de influencias, en términos de expresiones artísticas, en términos de formas de pensamiento, y ambas contribuyen a pensar la modernidad. El modernismo y la modernización son dos palabras que yo usé para identificar esos dos procesos, que no están en el texto, se los agregué yo, me hago cargo, no se los vamos a preguntar entre vínculo entre modernidad, modernismo y modernización, pero sí, yo se los compartí para decirles que cuando hablemos de modernización, estaríamos hablando de este conjunto de desarrollos tecnológicos que están en el apunte, y cuando hablemos del modernismo, vamos a hablar de las influencias culturales y de pensamiento. ¿Estamos? Digo, para que no se enreden, pero es lo que está en el texto. Después, ¿cuál es la idea principal de Wallerstein? ¿Cuál era su visión sobre la modernidad? Puede ser eh, Wallerstein, si querés te lo deletreo, W. Pone, es más fácil, pone Immanuel con dos M. Lo vamos a llamar por el nombre de pila para que sea más fácil para ellos. Immanuel con dos M. Después dice, la posmodernidad surge como una crítica a la modernidad, más vinculado a lo que plantea Wallerstein y a lo que plantea Dussel. Sí, entonces, ideas de la posmodernidad puede ser otra que vamos a intentar tomar. No logro comprender las diferencias entre empirismo y positivismo. ¡Wow! Raúl, qué pregunta que trajiste acá. Están pidiendo más de lo que... ¿Se animan a que le entremos a esa? No es algo que creo que se vaya a preguntar en esos términos. Pero digo, yo no la notaría como algo a... ¿La incorporamos? No. Yo creo que eso es lectura, no más. O sea, no hay un grado de complejidad ahí, hay necesidad de lectura.
a mi criterio. ¿Cuáles son los principales actores influyentes en las disciplinas de la economía? Nombrar una herramienta teórica o práctica que aportó cada uno. Estoy haciendo el parcial yo, más o menos. No, lo que sí podemos poner es esto, elementos del surgimiento de las disciplinas. La economía, la contabilidad y la administración. Eso podemos tomar alguna cuestión y sobre eso intentar. ¿Qué palabras clave podrían usar para entender a Dussel y Wallerstein? Eso no lo vamos a poner, pero me parece que la palabra homónima a la perspectiva a la que contribuye un aporte, que es la visión crítica, me parece que es muy significativo. Eh, Pienso que Dussel, en particular, ¿cómo se llamaba el texto? De hecho, está en palabras clave prácticamente el texto. Eran tres palabras. Europa, modernidad y eurocentrismo. El texto mismo te da las palabras clave. Digo, no sé. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los movimientos sociales nacionalistas y socialistas? La tienen todavía. No se la respondió Javier. La vamos a retomar. Eh, Dos preguntas. No entiendo qué tiene que ver el concepto de la ilustración con el uso público de la razón. Es decir, ¿de qué manera se llega a una ilustración por el uso público de la razón? O al revés, ¿cómo el uso público de la razón se expresa? Me parece que ahí sí podemos poner entre paréntesis, esa modernidad dos puntos, lo cultural y la tecnología, que es lo que conversábamos recién. ¿Qué surge primero, la contabilidad o la economía? La economía, punto. En el texto de parte se los explica muy fácilmente. En realidad, ahí lo vamos a ver cuando veamos lo del contexto de surgimiento, porque una cosa es hablar de los elementos y las tecnologías propias de las disciplinas, que uno no, y el texto lo dice así específicamente, dice, che, en las civilizaciones romanas o egipcias, efectivamente había procesos que uno hoy podría asociar a la contabilidad. Entonces, o propios de la economía que son muy precedentes. Lo que estamos intentando ver acá es un contexto de surgimiento en clave disciplinar donde tiene, hago un spoileo, un fuerte sentido la institucionalización en instituciones académicas. Digo, la práctica de pensar los principios económicos o qué sucedía en los vínculos, sociedad, capital, personas, sujetos, sociedad, eso es previo, igual que la contabilidad, igual que la administración. Quizás son elementos propios de la modernidad lo que hacen que se constituyan como campos específicos de conocimiento. Eso es lo que estamos intentando ver. Pero ahí lo vamos a dar como otra. ¿De qué trata de hablar Wallerstein con una L en relación a la Revolución Francesa con Francia e Inglaterra? Eso me parece que es re fácil, ¿no? Pero es como el ABC. Le dedicamos como 3 likes el otro día, Filminas, a eso, pero ahí lo retomamos si quieren. ¿Qué hay antes de la modernidad? Eso podría ser un libro o una charla TEDx, más o menos, pero está re buena la pregunta. No lo vamos a responder en sí, pero digo, la modernidad viene a proponer un orden social vinculado al qué? Al desarrollo del qué sistema económico, político y cultural se impone en el momento en donde podemos hablar del contexto de surgimiento de la modernidad. El capitalismo. ¿Qué existía antes del capitalismo? Bien. Recuerden que no estamos hablando de cuentitos de un día el granjero daba sus cosas. Al día siguiente se despertó y existía el capitalismo. Digo, no es un cuentito, lo podemos pensar en fases históricas con transiciones, con tensiones, con contradicciones, con conflictividad de por medio, pero sí, previo al capitalismo, feudalismo.
Bueno, los conceptos de Dussel no, ¿cuáles son los tres problemas? Bueno, tiene muchos más la epistemología, problemas que intenta resolver. No sé a qué se refieren, pero son más. ¿Qué dice el realismo? ¿Alguien se acuerda? Hay muchas cosas que son de repaso, que tienen que leer. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Luis está ahí, le van a salir callo en los pies más o menos, estar parada esperando que hagamos preguntas. Eh, ¿Cuáles son las ciencias modernas? ¿Cuál es el origen de este concepto? Eso ahí lo charlamos, que está incluido ahí. Causalistas y comprensivistas. ¿Entra, profe? Ya dije que entraba. ¿Cuánto es necesario que profundicemos sobre el enfoque naturalista e interpretivista del siglo XX? ¿Qué dicen ustedes? ¿El positivismo, el racionalismo y el empirismo, idealismo y la hermenéutica son visiones de la modernidad o qué son? Yo me estoy riendo de la situación, no de las preguntas, que quede claro. ¿Qué le responderían a este compañero o compañera que pregunta? ¿El positivismo, el racionalismo, el empirismo, idealismo y la hermenéutica son visiones de la modernidad o qué? Amo lo que. ¿Pusiste visión crítica? Sí. En visión crítica puedes sacar ¿viste el primero que pusiste? Una que diga en crítica Latinoamérica, como una flash. Acá preguntan si entra en profundidad Smith, David Ricardo y Marx. Nos sirve comprender cuando uno piensa el contexto de surgimiento de las disciplinas y en particular esos tres que son referenciados como autores clásicos de la economía, sí nos sirve pensar cuáles han sido aportes desde sus posturas para poder pensar cómo se construye un campo de conocimiento sobre un tema que en este caso es el de la economía. Así que sí, es significativo, pero ustedes van a ver que son 2 páginas en el texto del material de cátedra y muy esquemático aparte. O sea que sí, pero con lo escaso, de hecho, para mí tendría que tener más desarrollo esa parte. Pero es lo que yo creo, no lo que dice el material es lo que se toma. ¿Qué relación tiene la ciencia? Podemos poner, donde pusimos lo de las disciplinas, un guión que diga ciencias sociales. Gracias, Luisi. Sobre el uso público y privado de la razón, según Kant, no entiendo bien qué sería cada uno. Hay gente que todavía está intentando interpretar Kant. Me incluyo. Pero vamos a poner Kant como general y vemos ahí. Racionalidad o irracionalidad de la modernidad, Dussel. ¿Qué le responderían? Acuérdense que pueden decir cualquier cosa, no estamos en instancia evaluativa. Valoro más a alguien que diga algo, aunque sea a revisar. La racionalidad con qué está muy asociado. ¿Con la qué? Una palabra que yo me puse ahí y todos me dijeron, "Mm". La visión crítica que viene diciendo sobre estar tan empecinados con la idea de la razón como fuente de progreso. Que sí, pero que tiene algunos límites, ¿no? Entonces quizá en la irracionalidad como crítica hay algo para decir con Dussel, ¿no? Lo pensemos. No comprendo el punto donde explica los puentes entre el naturalismo y el interpretativismo, 3.8. Bueno, lo pongamos, qué sé yo.
Y podemos poner naturalismo e interpretativismo. ¿Hasta qué punto específicamente entra la unidad 2? Yo no entiendo tanto el punto de la unidad de las tres preguntas o problemas epistemológicos. ¿A qué se refieren sí? Bueno, me parece que ya se lo preguntaron dos veces. Problemas de la epistemología, podemos poner, Luis. Nombrar qué aportes hizo Wallerstein como autor. ¿Qué significaría impensar las ciencias sociales? ¿Qué explica sobre la Revolución Francesa y el origen de la cultura europea? ¿Por qué decíamos que Wallerstein, mi amigo Immanuel, dice que las ciencias sociales o las caracteriza de este lugar de impensar? ¿Qué problema tienen en su origen las ciencias sociales como campo? De lo que él es crítico, digamos, y dice, bueno, hay un aporte significativo, pero acá hay un problema. Él más o menos dice, no hay que hacer reformas, hay que hacer todo nuevo, prácticamente dice. ¿Pero por qué? Porque el surgimiento de las ciencias sociales estuvo asociado a qué? A legitimarse en función de qué? ¿De qué otra disciplina? Claro, por eso habla de impensar. Porque dice, el problema originario y el positivismo propio que han tenido, pienso en Augusto Comte en un inicio, que es padre de la sociología, pero digo, el problema originario que han tenido las ciencias sociales en perspectiva crítica es que han sido legitimadas con los mismos criterios que han sido legitimadas otra disciplina que tiene un objeto de estudio distinto. Las ciencias naturales tienen un objeto de estudio que es diametralmente distinto al que tenemos en las ciencias sociales, al que podemos entender en la economía, en la contabilidad, en la administración, dentro de la administración lo privado, pero también lo público, objetos distintos. Dussel y el mito de la modernidad y el, bueno, egocentrismo. Surgimiento de las ciencias sociales en la X de filosofía moderna del texto de Fass, cómo se vincula la corriente de Kant al positivismo y al idealismo. Hay como muchas dudas con Kant, me parece, ¿no? ¿Sí? Parece que no. Bueno, posmodernidad, diferencia entre posmodernidad y transmodernidad, eso está re divertido. Eso en posmodernidad, no, pero creo que hay una que era posmodernidad o no. Ah, hacer una línea que diga transmodernidad. No logro comprender toda la explicación del todo la explicación genética. No logro comprender qué aporta la visión crítica de Dussel el deslizamiento semántico de Europa. ¿Me esclarecería un poco sobre eso? Otra cosa, ¿me explica sobre el proyecto de transmodernidad? Sí. Digo, con lo de Dussel y lo del desplazamiento, digo, en términos muy generales, ¿qué venía a proponer Enrique Dussel ahí cuando dice tenemos que mirar el desplazamiento semántico? ¿Se acuerdan que había, tengo ahí las formas de ver? Sí, claro, y para el eurocentrismo, ¿dónde está la historia, el comienzo de la historia? Poquito antes. O sea, eso está bien. Dussel dice, che, miremos el descubrimiento, la colonización de América como un elemento. Pero Dussel es que dice eso, efectivamente, empecemos a mirar esto que hay, evidencia que, ¿qué hay de manera previa? En este continente al menos. Civilizaciones. ¿Qué dice la perspectiva hegemónica que Dussel critica, de hecho, y que lo expresa en esta idea del desplazamiento semántico de la idea de Europa? El origen de todo, ¿dónde está? ¿Dónde? En su texto que se llama Modernidad, Europa y Eurocentrismo. ¿Dónde está? En Europa. Ahí está el centro del origen. Después hay otras visiones que reconocen estas civilizaciones preexistentes con mayor fuerza, pero digo, es Europa como expresión de lo griego y lo romano. Después hay otras que dicen, no, no,
hay un concierto, y otras que van a decir, hay una polisemia, que Dussel se va a encuadrar en eso y va a decir, este deslizamiento semántico en pensar que no es lo dado, que no es Europa el origen del mundo, sino que había otras civilizaciones previas, es lo que nos habilita a pensar que esa es una forma de poder concebir y que eso nos ha colonizado en pensar que en Europa es todo mejor. Cuando digo esto, estoy diciendo que mucha de la formación de la lectura y del razonamiento es eurocentrista porque está pensado con ojos de Europa. Y nosotros vivimos en América Latina, en América, dentro de América, en América Latina, que tiene otras particularidades que no son las europeas. No me queda claro los pilares de la transmodernidad. Bueno, Klimovsky, principio de simetría, eso lo notemos. No sé si vamos a llegar. ¿Cómo? Sobre Klimovsky, el principio de simetría. Klimovsky es KLIMO, KLIMO, B corta SK, Y. Fíjense esta pregunta. No sé quién la hizo, pero yo quiero mucho a esta persona. Me parece que esta es la... Ah, te quiero mucho. Eh, yo voy a tener dos respuestas sobre esto. Yo tengo una respuesta de lo que va al parcial y una respuesta personal. Les voy a decir las dos porque me parece honesto. En términos, ahora lo vamos a ver, pero en términos del parcial, que es lo que va, sí, efectivamente es en la modernidad donde empezamos a hablar de la institucionalización. Yo creo, esto me hago cargo profundamente y me parece que esta materia intenta compartirles una visión distinta, es que hoy, eh, en muchos casos, la intervención profesional de algunas disciplinas vinculadas a la ciencia económica siguen teniendo fuerte sesgo tecnicista y no tan reflexivo, a mi criterio. Yo creo que deberíamos abonar a una formación mucho más reflexiva y no tecnicista, porque la técnica tiene una limitación muy fuerte que es, yo hago un estado contable, activos, pasivos, entra, sale. Yo digo, ¿qué otras cosas hay por sobre eso? Y me parece que esta materia tiene mucho que ver con poner sobre la discusión eh, la importancia del lugar de la técnica, porque al fin y al cabo lo que hace a la especificidad profesional nuestra es importantísimo, pero también que eso debiera ir acompañado de reflexión permanente, porque si no, pasan dos cosas. Una, que el día de mañana una IA podría reemplazar a cualquiera de ustedes, en primer término, porque si es solo la aplicación de procedimientos, ¿para qué se necesitan personas que lo hagan? Yo creo que sí se necesitan personas justamente por el carácter reflexivo que tiene la intervención profesional. Y no estoy hablando mal de la IA en sí misma, sino estoy jerarquizando el rol profesional, porque ustedes se han anotado en una universidad pública, puede ser privada, pero para adquirir conocimientos sobre un campo específico, sobre el que después van a ofrecer bienes y servicios, principalmente servicios. Entonces, para mí esta es una discusión hermosa. Me levantaste un lunes, que a mí no me gustan los lunes a la mañana. Bueno, ya me perdí. Hay un montón. Eh, los puntos fuertes de Wallerstein que lo diferencia de Dussel. Dussel lleva dos S, pero Wallerstein está bien que le pusieron dos. Me parece a mí que está buena esta pregunta en términos más metodológicos del examen. Esta. ¿Cuáles son los puntos de diferencia? Ustedes van a ver, vamos a terminar con Luisina porque si no... Háganme acordar que tenemos que ir a esa, ¿eh? ¿Se acuerdan cuál era? La diferencia entre Dussel y Wallerstein.
Bien, porque yo tengo mala memoria. Mucho de esto es lectura chiquis. Los modelos estadísticos parciales conceptuales. mm, Kant. Vamos a ver si. No creo que lleguemos a ver Kant. Bueno, sistema mundo. Pusimos Wallerstein y Manuel, sí. Ponele sistema mundo como una liñita. Instituciones del siglo XIX, más que instituciones, hablamos de la institucionalización de formas prácticas, ideologías en el siglo XIX, de disciplinas. Bien, te agradezco muchísimo. Dale un aplauso a Luisi, que se puso la 10. Luisi por lo bajo dice, qué aplauso, poneme un punto más en el parcial. Me importan un poco tus aplausos. Eh, Hay gente que te aplaude virtualmente. Eh, Fíjense, yo me voy a quedar con esta, que me parece re significativa, y vamos a intentar meternos con algo de todo eso. Esa pregunta que está ahí de cuáles son los puntos fuertes en los que se diferencian Dussel, Wallenstein, me parece que también podríamos hacer una respuesta homóloga con eh, el texto de Fass y lo de Kant. Así como no van a encontrar, digo, ninguno de esos textos que seleccionamos en particular discute con el otro, sí cada cual está intentando dar cuenta de momentos donde se construyeron ideas para poder explicar la modernidad. Entonces, Wallerstein y Dussel en sí no tienen diferencias. Lo que sí podríamos decir es que ambos contribuyen a pensar de manera crítica la modernidad y ambos ponen el foco en lugares distintos. ¿O no? Porque, por ejemplo, para mí un concepto que más que se diferencia, que dialoga entre los dos, ¿qué decía Wallerstein sobre la idea del sistema mundo? Que no podíamos pensar qué cosa. Una, esto es como un diálogo con mímica. ¿Qué decía, qué plantea la idea del sistema mundo? Sistema mundo. Perfecto. ¿Y eso con qué se come? ¿Con qué tiene? Que es imposible pensar, por ejemplo, dar cuenta de la economía o una explicación en torno a un fenómeno social, económico o político de manera disociada de pensar. Hoy podríamos hablar desde la idea de globalización, desde los 90 podríamos hablar de idea de globalización, que a nivel mundial, post caída del muro de Berlín en el 89, eh, esa bipolaridad se constituye, tiene otro como otro orden, otra configuración. Y desde los 90, mucho tiene que ver la tecnología, mucho tiene que ver la aceleración de las comunicaciones. Pero digo, en términos económicos, desde muchísimo antes, es imposible hablar de una economía suelta, solita, si no es en el marco de un sistema mundo. Ahora, ¿qué es lo que dice Dussel? Dussel no solo que abona esa idea, sino que dice, tanto se ha instalado eso, que estamos hablando de que Europa se constituye o cree constituirse en el origen de la historia. Entonces, Dussel dice, che, medio en la línea de Wallerstein, dice, bueno, volvamos a rediscutir el origen, volvamos a rediscutir desde dónde, porque eso, en términos explicativos, nos va a dar muchos elementos para poder decir o poder comprender muchos de los problemas que hoy tenemos para poder pensar otras cuestiones respecto de la configuración de los vínculos, del desarrollo propio de las disciplinas, de el cómo históricamente se han abordado algunos problemas, yo creo, eh, hoy
yo no sé ustedes, pero yo estoy con muchas ganas de ver qué está pasando con los mercados y todo post elecciones de ayer. No sé qué está pasando, solo llegué a ver el aumento del dólar cripto anoche, pero digo, hacen referencia más allá de la elección, más allá del resultado, más allá de lo... Digo, estamos en momentos donde intentar explicar fenómenos sociales tienen alguna historicidad que tanto Dussel como Wallerstein, en este caso, van a decir, che, tienen que ver con cuestiones no solo de vinculación internacional en términos del sistema mundo, sino que también histórico respecto de cómo se han desarrollado históricamente. Y cuando digo esto, digo, más allá de las valoraciones personales que podamos hacer, esta idea de lo pendular de la economía argentina, si uno mira algunas decisiones, de hecho, de nuevo, sin entrar en valoraciones, pero si uno entra y mira, el otro día yo estaba mirando un programa que leían las notas de los diarios, porque vieron que antes los diarios tenían como otro peso, digamos, como, digo, hoy entramos a una red social y capaz que nos informamos de algo, pero antes el diario tenía como un peso importante. Y hacían el ejercicio de leer qué pasaba hace 20 años atrás o 25 años atrás en los diarios de hoy, que es 8 de septiembre. ¿8? Sí. Y había cosas que podrían ser del día, como se determinó tal medida económica. Pero digo, y eso sucedió hace 20, 25, y sucedió hace 40, y sucedió hace... Entonces digo, hay una cuestión ahí que, lejos de políticos buenos buenos o políticos malos malos, que hay respecto de cómo resolver problemas emergentes y nativos, propios, históricos y también exportados e importados de la economía argentina, mundial, etcétera. Digo de la economía, pero podemos hablar de otras esferas también. Entonces, más que diferencias, yo creo que hay que ver los focos. Dussel, el foco que va a ser en el carácter colonial y en pensar lo latinoamericano. Wallerstein no, porque ¿de dónde era Immanuel Wallerstein? ¿Y qué pasa post-revolución industrial con la polaridad, digo, más allá de nuevo de las valoraciones? Estados Unidos se sentó en un primer momento, o se sienta hoy, da igual cuando preguntarlo, con los estados latinoamericanos a pensar en conjunto cómo favorecer el continente. Estados Unidos, para bien o para mal, con su criterio, está pensando su propia construcción de hegemonía. Y eso no lo hace ni mejor ni peor. Yo tengo mi valoración personal, pero digo, es un actor que tiene peso y que intenta ser hegemónico. Nada más que decir que eso. Yo lo que les sugiero es que miren los textos encontrando qué viene a aportarme este autor o esta autora para poder pensar y siempre vuelvan como al índice. Por eso yo les hice el ejercicio que para pensar las preguntas miraran el índice del material, porque eso es bastante ordenador. Hasta ahí, ¿vamos? Y Dussel incorpora la dimensión colonial. ¿Cómo? Bien, sí, estamos ahí. Bien. ¿Qué vieron los que agarraron el teléfono cuando yo dije lo de los mercados? ¿Cómo está el dólar? Ah, 1460 y estaba en 1003. O sea, 110 pesos aumentó. Wow. Bien. Y sí, después del discurso que dio, después de los dos discursos, me parece que no hubo
bajar las aguas, que era lo que hacía falta. En fin, eh, diferencia entre la visión crítica y la visión estándar. ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien de quienes se va a sacar un 10? O quiero poner muchos días el miércoles. Voy a estar chocho. Uy, qué toque. Eso es como el ABC. Yo lo único que te sumo ahí para pensar es que más que lo que hace la visión estándar es naturaliza la explicación de un proceso. Dice, bueno, efectivamente la razón ha logrado imponerse por sobre lo divino, por sobre otras racionalidades. Entonces, la visión estándar dice, bueno, la bocha ahora va por la razón. Y muchos de esos autores que intentan explicar qué pasó, bueno, van diciendo cómo se naturalizó en esa visión estándar que hoy podemos llamar, pero no es que hace 200 años, ¿y vos sos estandarista o vos sos crítica? No, digo, eso es una discusión analítica y posterior a poder pensar el fenómeno y el proceso, ¿no? Repito, no es que era como en la Revolución de Mayo que estaban los realistas y los... No, digo, esa es otra cuestión. Esa es una cuestión analítica que hoy nos proponemos y hoy, que la literatura, que quienes escriben sobre eso han dicho, bueno, tiene que ver con estas dos consideraciones. Como dice la compañera, la visión crítica lo que viene a hacer es decir, bueno, ¿qué otros elementos en esa explicación que reconocen ¿se acuerdan que yo les decía que los hombres y las mujeres, el hombre está como en mucho texto como el hombre, tiene que ver con un problema de época, de escritura, pero como el sujeto histórico, como el hombre, al menos reconoce que sus actos tienen consecuencias. A diferencia, decíamos, de ese momento previo del héroe clásico, que el hombre recién se daba cuenta de lo que había hecho o lo que pasaba el día que estaba viendo la película, que estaba clavado con una lanza probablemente, viendo cómo su vida pasaba por el frente de sí. Digo, el hombre moderno, la sociedad moderna, tiene conciencia de lo que hace, tiene consecuencias. La razón, punto. Entonces, la visión crítica lo que va a decir es, sí, es verdad, ahora, ¿qué otros elementos le están faltando incorporar para poder explicar qué sucede en la modernidad? Wallerstein, Dussel. ¿Estamos hasta ahí? O sea, todos los aportes de Dussel y de Wallerstein y de un montón más, esto es una selección, pero hay litros de tinta escrita sobre esto. Entonces, nosotros elegimos esos dos porque son, quizás dialogan más con la carrera, con el programa, pero digo, estamos intentando mirar qué cuestiones le incorporan al debate para pensar la modernidad. No más que eso. Bueno, lo de... esto, y en la visión crítica, me parece que hay como un componente fuerte que Wallerstein no lo incorpora, pero que sí así Enrique Dussel, que tiene que ver con qué, con un lugar situado en dónde. ¿Desde dónde escribe? Pensando en qué escribe. Pensando en el momento de Europa, pensando en qué sucedía en Europa. No, pensando en qué escribe Enrique Dussel, la parte es contemporánea. ¿Cómo impactó esa forma de pensar, en particular en Latinoamérica?
y él escribe desde Latinoamérica. Digo, esa es una clave porque por ahí puede haber alguna pregunta. La pregunta no va a ser ¿desde dónde escribe Enrique Dussel? Pero ustedes pueden lograr, si estamos diciendo que Dussel, que la visión crítica hace una revisión a cómo se pensó la modernidad, y que en particular la crítica, y en particular Dussel, habla desde Latinoamérica, o se sitúa en Latinoamérica, está diciendo que los modelos explicativos para pensar el surgimiento de las ciencias sociales, para pensar el surgimiento de la modernidad, para pensar muchos de los elementos propios de la constitución de las instituciones modernas, el Estado, por ejemplo, están atravesados fuertemente por lo que pasaba en Europa, desconociendo mucho de lo que pasaba acá. Nuestras civilizaciones, nuestras formas de organización, las reivindicaciones propias del continente latinoamericano, de las organizaciones, no de las organizaciones, de las culturas originarias, de las prácticas organizativas de las culturas originarias, de las prácticas organizativas de las culturas originarias en vínculo con los colonizadores. Eso incorpora Dussel ahí en el debate. ¿Estamos? Y por eso la palabra Latinoamérica tiene como mucha fuerza. En contraposición, y ahí quizás está la transmodernidad después, tiene que ver con posicionamientos superadores a momentos históricos, en carácter explicativo. Vamos a ver mejor en un ratito. Preguntas sobre esto de la división entre... Alguien de ustedes preguntó por el foro de consulta y le agradezco la consulta. Dice, entonces podríamos, en términos de posiciones, así puso la compañera, podríamos decir que Kant eh, o Fass son estandaristas, se posicionan como estandaristas, y que Wallerstein y que Dussel son críticos. Bueno, yo lo que le ponía en el foro es, efectivamente, Wallerstein y Dussel, Enrique Dussel, tienen de por sí en su carácter argumentativo del texto una primer parte donde se posicionan en todos lados, digamos. Pero lo que intentamos ubicar es autores son cuatro autores, dos que contribuyen a poder pensar una visión y otros dos que colaboran a pensar otra. Faz fue profe de esta cátedra y no sé si le dijéramos estandarista, capaz que sale corriendo, pero de hecho es uno de los que escribió ese material de cátedra que ustedes usan para estudiar. Digo, no tiene que ver con posiciones personales de los autores. En el caso de la crítica sí un poco más, pero digo, están dando cuenta de un proceso, están dando cuenta de una visión, una forma de entender la modernidad en este caso. ¿Hasta ahí estamos? Calculo que sí. Bien. ¿O no? ¿Algo más sobre eso? De lo del surgimiento de las disciplinas, como muy puntual, eh, mucho ya lo dije yo recién. Esto está, esto mal que mal está, esto va a estar ahora. De lo del surgimiento de las disciplinas, son 4 páginas, no tiene lectura, a menos que ustedes me digan, hay algo que yo no entendí, pero digo, no tiene lectura difícil, y sí me parece que hay una clave en esto de el paso de la técnica a la disciplina, en reconocer que hay antecedentes fuertes, que en la modernidad lo vamos a incorporar en términos de antecedente para poder pensar el desarrollo del campo disciplinar, primero de la economía, de la contabilidad, de la administración como un desarrollo mucho más tardío y mucho más vinculado a la revolución industrial, a lo propio de poder gestionar en términos de, piensen ustedes, piensen esto, es una analogía muy tonta quizá.
pero me parece que sirve. Arman un emprendimiento, no sé, está en el verano, tienen una planta de paltas, qué suerte, y empiezan a vender paltas. Bueno, el nivel que ustedes necesitan para vender paltas es, bueno, ponerlas en bolsas, pesarlas, calcular cuánto les sale cada una. Piensen que dicen, che, tenemos tantas y está re de moda, entonces vamos a empezar a hacer un humo de palta para vender a los negocios cercanos que hacen sanguchitos, que tienen bares, qué sé yo, y empiezan a hacer más una producción más, bueno, con otra escala, empiezan a necesitar más personas. Mucho de lo que pasó con la revolución industrial fue eso, pasar de un sistema donde había, no sé si artesanal es la palabra, pero una forma de organización que tenía algunas características a otra que duplicó, triplicó, multiplicó por 10 la escala de producción o más. Producción, alcance, distribución. La administración tiene un origen muy fuerte en eso, digamos. Y van a ver que está muy atado en el desarrollo a los textos de Max Weber. Max Weber fue un teórico que habló mucho sobre algunos grados de racionalidad y lógica, más vinculado a pensar lo estatal y pensar la burocracia. La burocracia en un sentido, ¿qué es para ustedes la burocracia? O que algo sea burocrático. Poder, nobleza. Piénsenlo en lo cotidiano, ¿qué es algo burocrático? Concentración. ¿Cómo? Burocracia, no burguesía. Procesos lentos. Burguesía, clase económica, clase social. Burocracia, concepto de Max Weber. Como dice Paulina Cocina, lechuga y tomato, asunto separato. Son cosas distintas. La burguesía por un lado, burocracia por otro. El concepto de burocracia acá no era de Delfina. Ya me olvidé. ¿Sofi? No. Sí. Josefina. Bueno, de Delfina a Josefina estaba bastante cerca. Bueno, José dice esta cosa de los pasos lentos. Burocracia asociado a lo lento. Estamos hablando de las cosas cotidianas hoy. Después vemos que dice Max Weber, que cuando decimos estas cosas, que está muy incorporado en el sentido común, se quiere pegar un tiro. ¿Qué sería la burocracia? El sentido común hoy lo asocia a lo arbitrario y lo lento. Podría ser asociado, pero no es lo que dice Max Weber, lo anticipo. Adiós. ¿Qué sería aquellas cuestiones que tienen un carácter burocrático? ¿Quién habló? Hola. Que siguen vos has hablado un montón hoy, te agradezco mucho. Que siguen un protocolo, dice, ¿cómo es tu nombre? Bautista. Ah, vos ya habías hablado antes. Me acuerdo los nombres, pero a veces no. Eh, Algo como re interesante, me parece a mí, tiene que ver con cómo hay muchos conceptos o muchas ideas que son. ¿Se acuerdan que yo les decía en la clase, tomen con pinzas, hay muchos conceptos que han sufrido transformaciones y que pueden ser reinterpretados en momentos históricos distintos? Hoy tenemos una idea de la burocracia como algo lento, como algo arbitrario, como algo que no, que obstaculiza. ¿Cuánta burocracia hay para hacer esto? Que, bueno. Pero un poco va de la mano lo que dice Max Weber, o sea, cuando Max Weber viviera, se volvería a morir, se retuerce en su tumba cuando alguien lo asocia a esto, pero no es por ustedes, es lo que se dice. Estamos asociados a lo que dice Bautista, que tiene que ver con los procedimientos y el debido proceso para garantizar que las cosas funcionen de manera no arbitraria, todo lo contrario, ordenada, prolija y visiblemente democrática. La burocracia lo que va a hacer, o el concepto original de la burocracia es que este conjunto de pasos, entre otros elementos, lo que van a garantizar va a ser poner un freno a las arbitrariedades de
el político, del dueño de la empresa, de quien ostenta el poder. La dimensión del poder está. A fines prácticos, la burocracia tiene que ser fuerte y sólida porque tiene que ponerle el pecho al poder, a la arbitrariedad del poder, que va a querer resolver las cosas rápidas. Eso es lo que dice Max Weber. Por alguna razón, el sentido común ha colonizado la idea de burocracia desde un lugar totalmente contrario y muy asociado a la idea del Estado desde un lugar muy negativo. Pero lo que se desarrolla y todo esto que trajimos a colación es porque la idea de administración está fuertemente ligada a eso, al reconocimiento de procesos, protocolos, momentos, responsabilidades, tareas, el respeto por esos protocolos y los pasos. Y la administración va a tener un lugar muy importante en ese desarrollo de protocolos y procesos. Quizás es de las tres disciplinas que estamos trabajando la que un desarrollo más tardío ha tenido como disciplina, no así como técnica, no así como práctica, porque efectivamente las formas de organización en términos administrativos es muy previo al desarrollo de la administración como campo de estudio. Estamos intentando ver cómo o qué elementos han sido significativos. Si uno piensa para la economía, tiene otro sentido, y los clásicos, que ahí vimos David Ricardo, Adam Smith, Karl Marx, más allá de sus posiciones, contribuyen a un debate muy interesante y permanente de poder pensar una dimensión de la economía que es la economía política. No es la economía en sí, sino la economía política lo que va a decir es, che, si queremos responder o resolver o conversar algunas cuestiones del orden social, tenemos que pensarla desde la economía, pero no desde la economía a secas, sino desde la economía política, que lo que va a decir es las formas en las que organizamos la producción, en las que contratamos, en las que se redistribuye el capital. Cuando digo el capital, digo los medios de producción, la fuerza de trabajo, las condiciones en las que las personas venden la fuerza de trabajo. Cuando hablamos de fuerza de trabajo, ¿de qué hablamos? En términos marxistas. Eso Adam Smith no lo cuenta. Por eso digo que se complementan, más allá de que uno, digo, poder incorporar la dimensión de la fuerza de trabajo o las condiciones de la fuerza de trabajo no los hace marxistas, pero es un concepto importante para poder entender la economía política. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Sí, no, y está bien. Eh, yo en este momento estoy vendiendo mi fuerza de trabajo. Yo tengo un capital, que es un saber hacer, que es enseñar, supuestamente, y lo pongo a disposición por 2 pesos, pero yo lo pongo a disposición y a mí me pagan. Yo tengo un resarcimiento económico por ejercer mi tarea. Digo, vender mi fuerza de trabajo es vender, yo está claro que no levanto bolsa Portland, digamos, y en ese momento habría otro tipo de desarrollo y trabajos. Pero digo, la fuerza de trabajo como dimensión política para pensar la economía política tiene un lugar central porque acá no somos todos, ojalá, no sé, herederos de, no sé, de Minetti, de Arcor o de, no sé si hay alguien me avisa y trae unos chocolates la próxima. Pero digo, efectivamente, para que esas, y reinterpretándolo para hoy, para que esas empresas hoy tengan un desarrollo, tiene que haber personas que efectivamente vayan a las 5 de la mañana a la fábrica, que se pongan a hacer en serie caramelos para que lleguen a el kiosco de acá de la facultad o para que lleguen a Taiwán, porque vieron que Arcor tiene, bueno, exportación en todo el mundo. Sí, no, sí, pero no. Vamos a hacer como una advertencia ahí. Hay la compañera que tampoco me acuerdo tu nombre, Noelia. Noe lo que dice es que en el texto hay una referencia al salario de subsistencia. En términos reales, sí hay como una comparación con otra idea, con otro concepto, y que es un derecho, además, que nombra Noelia, que es el salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil es un indicador salarial que se actualiza en función de qué es lo mínimo que un laburante o una laburante tiene que ganar
en un momento histórico. Lo que está aprobado por ley, por constitución, de hecho, artículo 14 bis de la Constitución Nacional, es que tiene que haber un salario mínimo vital y móvil. Lo que a veces no sucede es que se junte el Consejo del Salario, que es el que lo ordena, y que esa actualización del salario mínimo vital y móvil, mínimo, vital, vida y móvil, porque no es que uno gana 1.000 pesos siempre, no se está actualizando muy seguido. De hecho, hace mucho que no se actualiza. O su actualización es muy chiquita. Sí hay como un vínculo en términos de que en ese momento, cuando se desarrolla esa teoría, es poner sobre la mesa de que esa gente que laburaba, aparte en condiciones, hasta podríamos decir que todo vuelve, pero digo, en esta cosa de, antes el laburo era de, ¿cuáles eran los horarios de trabajo hace 200 años atrás? Iría hace 70 años atrás, principalmente en los campos, pero digo, ¿qué determinaba el horario de ingreso y salida del laburo? El sol. Eso, vieron que se dice mucho, no, porque yo laburo de sol a sol. Sí, efectivamente, desde que hay luz, porque antes no había desarrollo energético, desde que había luz hasta que ya no había luz. Y hasta ahí, también una horita más. Digo, esas condiciones tenían que ver con ese salario de subsistencia, que era lo mínimo que necesitabas para alimentarte, alimentar a tu familia y volver el día siguiente a laburar. La distinción que yo hago es que a partir de la modificación de la Constitución Nacional del 1949, que después la dictadura del 55 la borró, pero no pudo sacar el artículo 14 bis, que son los derechos laborales, aguinaldo, el salario mínimo vital y móvil, bueno, algunos hay que son derechos consagrados en esa Constitución. Hoy sí podemos hablar de un derecho y que ese salario mínimo de ninguna manera es lo que se debe ganar, sino que es orientador para pensar cuánto tiene que ganar un laburante, digamos. Pero sí, está presente desde esa discusión. Yo hago la distinción en términos de derecho, porque hoy nadie debería cobrar el salario mínimo. Es orientador en términos de lo menos que puede laburar alguien por por realizar determinadas tareas. Gracias, Noé, por la pregunta. Sobre esto, ¿alguna cuestión más ahí? Pero lo que estamos intentando hablar es que la economía tiene como un primer lugar en términos de desarrollo de campo, pero que son Smith, David Ricardo, Karl Marx, quienes empiezan a escribir y a polemizar, no me gusta la palabra polemizar, pero sí poner en discusión y en tensión el sistema de organización, el sistema económico, el sistema de organización social. Discuten sobre el capitalismo, encontrando bonanzas y encontrando dificultades. Pero se acuerdan que cuando tuvimos esa clase identificamos que había tres grandes perspectivas: las conservaduristas, las positivistas y las críticas. Bueno, veíamos que en las positivistas y críticas, y en el texto de Wallerstein está como muy presente, ¿qué coincidencias había respecto de las conservadoras? Primera aclaración, había coincidencias. Segunda aclaración, ¿qué venían a discutir con los conservadores? Que es la gran discusión de la modernidad. La razón en contra de la experiencia sensible ordenada racionalmente por la... ¿Qué es lo que da esa institución que acabas de nombrar? Bueno, pero estuvo bien ahí. ¿Cómo es tu nombre? Felipe. Felipe decía la iglesia. La fe. ¿Qué es lo que da la iglesia? La fe, digo, en términos de ordenamiento. No nos vamos a ordenar por lo que dice la fe y la doctrina religiosa, nos vamos a ordenar por la razón. Es retarde. Yo lo que les propongo es lo de Klimovsky y lo de Kant. Podemos conversar alguna cosita ahora, pero yo puedo ver si encuentro alguna clase grabada previa. eh, y les propongo esto, busquen, o sea, vean de esos textos
hagan preguntas más específicas y yo puedo retomar alguna en el foro y responderla en un rato. Y puedo ver si encuentro alguna clase grabada, le puedo preguntar a Javier si tiene alguna clase grabada de eso como refuerzo, si le sirve para entrarle a los textos. Eh, pero mucho es lectura, o sea, como Kant en sí mismo y Klimovsky en sí mismo, digamos. Sí me parece como dato significativo que lo que empezamos, me parece que la centralidad de la unidad 2 está puesta entre la idea del individualismo y el holismo. Eso lo que se traduce es en una discusión clásica de la teoría social, que es la discusión entre el individuo y la estructura, la agencia y la estructura. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver eso con qué? ¿Con qué se come? Adiós. Ni un mate me han dado. 2 puntos menos. Eh, nada, le estaba retando a ellos. Eh, ustedes van a encontrar, y esto me parece que les sirve como orientador en general para lo poquito que entra de la unidad 2, dentro de la historia social hay autores como Marx, por ejemplo, que van a decir, Marx tiene una postura algo superadora, pero dice, toda la explicación que hemos dado históricamente, haciendo crítica a las teorías clásicas, pensando en Smith, por ejemplo, hacen foco en las respuestas micro o las respuestas individuales. Lo que va a decir Marx, y entre mucha otra gente, es, che, pensemos que hay una dimensión que es propia de la estructura social, de la no es la macro, pero sí es de la estructura en términos de la organización social, que permea la individualidad. Y esa es la gran discusión en la teoría social, porque algunos van a hacer foco en aquellas cuestiones de lo individual, otros van a hablar de la estructura, y otros, que son en los que a mí más me interesan, que tienen que ver con la superación del binomio individualismo-holismo, que tiene que ver con poder pensar que las dos son elementos que son necesarios. ¿Por qué? Porque hablar de las acciones individuales son importantes, pero eso a veces no se condice con la estructura en términos de moldeamiento, y hablar de solo la estructura invisibiliza la agencia. La agencia es un concepto muy propio de la teoría social, de las ciencias sociales, que lo que dice es, los actores sociales, no yo, Nico, los actores, sí, las empresas, los grupos económicos, los grupos comunicacionales, las organizaciones profesionales, tienen pesos relativos porque son actores, porque tienen estrategias, porque ponen a disposición los intereses en términos de transformación. Y eso es la agencia, la capacidad de modificar cosas. No es solo la estructura que establece cosas. Los individuos también tienen capacidad de transformar. Cuando decimos los individuos, no son personas en particular solamente. Estamos hablando de esa tensión. La superación tiene que ver con poder incorporar la tensión como un carácter explicativo, no diciendo es todo agencia o es todo estructura. Y ese para mí es como una clave de lectura que les va a servir para poder mirar esas dos unidades que tienen ahí para, la unidad 2, perdón, que tienen para adelante. Y puedo buscar cómo reforzar lo de Klimovsky y lo de Kant, que me parece que no vamos a llegar hoy, y yo en particular llegué a mi límite de garganta, porque ya estoy empezando a toser mucho. Sobre esto que dijimos, no solo lo que nos falta, que vamos a ver cómo lo resarcimos. Algo que no haya, de lo que yo acabo de decir, que no haya quedado como claro o que haya quedado como dando vueltas. Bueno, nos vemos el miércoles. Vengan 10 minutitos antes, le damos a avisar por el aula en qué aula le toca. La otra es la F, o sea que es muy cerquita.
Estudien, descansen, duerman bien ese día, júntense a estudiar entre ustedes, disfruten la lectura. Buen inicio de semana. Nos vemos.